¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente, como todos los días miércoles, transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio San Juan Diego. Soy Asunción Olivares y pues estamos aquí nuevamente, como todos los días miércoles. Recuerden que nos pueden ver a través de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. También nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia al teléfono 5570072489 a través de un mensaje de WhatsApp. Todas sus sugerencias, sus comentarios, pues serán tomados en cuenta para que mejoremos en nuestros programas. Recuerden también la página de la Diócesis de Cuautitlán, www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Pueden ustedes sintonizarnos toda la semana, se están transmitiendo los programas. Ya empezamos a regresar, como les decía la semana pasada, ya empezamos a regresar con los programas en vivo. Vamos a irlo haciendo paulatinamente, pero esperemos en Dios que pronto estemos ya con los programas totalmente en vivo. Pues es nuestro programa Iglesia, Pueblo de Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar con un pequeño himno correspondiente al día de hoy, 30 de septiembre. Y dice así: Alfarero del hombre, mano trabajadora, que, de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa, se espesa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Así, queridos radioescuchas, iniciamos con este hermoso himno del día de hoy. Qué palabras tan bonitas, qué palabras tan especiales. De todas aquellas personas que han escrito estos himnos, estas alabanzas, estas oraciones, esta forma de comunicarse con el Señor. Podemos admirar cuando leemos algo, tanta grandeza, tanta sublimidad, tanta pureza en las palabras cuando se hablan, cuando se expresan, cuando se dicen, cuando las comentamos. Y podemos imaginarnos y podemos pensar en esas personas que las crearon, pero también podemos creer que nosotros somos capaces de algo así. Cada vez que tenemos ese encuentro con nuestro Señor, cada vez que tenemos la posibilidad de acercarnos a Él, nos vienen esas palabras tan bonitas, nos vienen a nuestra mente, nos vienen a nuestros labios para poderlas decir. Todos y cada uno de nosotros hemos expresado palabras de amor hacia el Señor, pero estas personas pues podemos decir que tienen esa capacidad para poderlo plasmar, para poderlo escribir, para poderlo dar y a los demás. Pero les digo, no por eso nosotros tengamos la idea de que no podemos. Claro que sí podemos y en algún momento ustedes lo pueden hacer, reflexionar, meditar, concentrarse, estar en esa presencia con el Señor y les vendrán palabras tan bonitas para poderse acercar a Él.
está bien que nosotros leamos, que nosotros veamos, oremos con esas oraciones de alguien más, con esas palabras de alguien más, porque a veces sí pensamos o nos podemos apoyar en esas palabras, porque a veces encontramos todo aquello que quisiéramos decir y que no lo hemos sabido expresar. Pero así, conforme vamos leyendo, conforme vamos realizando esas alabanzas, pues podemos ir llevando en nuestro corazón esas palabras y en algún momento nos van a venir así, tan bonitas, quizá para muchos no sean tan bonitas, ¿verdad? Como las leemos aquí en estas alabanzas, pero para Dios todas las palabras que salen de nuestro corazón, todas las palabras que decimos con esa pureza, para Él son bonitas. Así es de que no desistamos, hagamos oración intensa, sigamos en oración pidiendo por todas aquellas personas que están en estos momentos padeciendo por la pandemia, por todas aquellas personas que están contagiadas, por todas aquellas personas que ya se adelantaron, por todas aquellas personas que han perdido a sus familiares. Hagamos oración intensa por toda la gente que está en el mundo en estos momentos en los hospitales, en sus casas, que están contagiados, por todas aquellas personas que están muriendo en estos momentos y no necesariamente por la pandemia. Hagamos oración por toda aquella gente, aunque no la conozcamos, aunque no sepamos quiénes sean, pero nuestra intención es pedirle a Dios que los ayude, pedirle a Dios que les dé la salud, pedirle a Dios que los libre de la muerte, pedirle siempre a Él que esté con nosotros y también que termine pronto todo esto. Ya son muchos meses los que estamos viviendo con todo ello, son muchas situaciones que hemos vivido todos de una u otra forma y que le pidamos a Dios que ya termine pronto todo esto, que sea compasivo y misericordioso con nosotros para que nuestra vida sea mejor que como venía siendo antes, que ya cuando se determine y sea el cambio de pasar de todas estas precauciones que se deben de tener a una vida, a la normalidad, pero que seamos mejores personas que como éramos cuando inició todo esto. Pues así, queridos radioescuchas, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, Iglesia Pueblo de Dios. Vamos, la semana pasada fue nuestro programa de una manera un poco diferente a lo acostumbrado, porque leí varios pasajes de la Biblia en donde está inscrito la pertenencia de la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. Y lo mencioné y fui clara en esta parte, fue basado en el Antiguo Testamento. Como les decía, no todas las citas quizá, porque habrá muchas más que contemplan esa parte de la pertenencia, esa parte en donde Dios elige y dice que el pueblo de Israel será su pueblo y Él será su Dios para ese pueblo de Israel. Como fuimos viendo poco a poco estas citas en donde se especifica. Y una de las primeras citas con las que iniciamos en el programa pasado fue precisamente el de escucha Israel. Escucha Israel. Esa expresión, esa cita bíblica en donde se da esa parte de ¿cómo poderlo explicar? De cercanía, de abrazo, de integración de este Dios con su pueblo, de escucha Israel, estar atento, estar siempre, tener presente que iba a amar a Dios, sobre todas las cosas, iba a estar en su corazón, que lo escribiera en las entradas de sus casas, que lo tuviera en su corazón. Y así, realmente el pueblo de Israel lo manejaba y lo sigue manejando en muchos lugares. Este pueblo, esta nación de Israel, estas personas, estos judíos en la actualidad siguen teniendo esa costumbre, siguen inscribiendo en las puertas de su entrada ese recordatorio de que él es su Dios y está por sobre todas las cosas.
amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y entonces, así como podemos ver esas costumbres en los judíos que llevan todavía en la actualidad, ¿por qué nosotros no tenemos también esa forma de llevar, esa forma de poder considerar y de tener presente ante todas las situaciones, ante toda nuestra vida, que el Señor es nuestro Dios, que Él es nuestro único Dios, y algo que también vimos en una de esas citas es que Dios eligió al pueblo de Israel por amor. Esa expresión tan especial, esa elección por amor. Todos elegimos por amor a las personas con quien nosotros convivimos, a los amigos, a los esposos, o a las novias, a los novios. Se hace una elección y esa elección es por amor. Quizá nosotros como humanos primero vemos la parte física, la atracción y de algo que nos guste, y no nada más solamente con las personas, sino cuando elegimos algo nos llama la atención. Pero Dios no fue así, no fue ni porque fuera el pueblo numeroso, ni porque fuera el más mejor entre todos, sino lo eligió por amor. Esa parte es algo que a nosotros nos puede llenar muchísimo, porque ese amor es lo que nosotros podríamos tener como bandera, como escudo, como estandarte para todo aquello que nosotros hagamos. Y si Él nos eligió por amor, pues con ese amor tan grande nosotros también podemos corresponder. Aunque nuestro amor sea finito, el amor de Dios es infinito. Pues así como estuvimos viendo toda esta parte del Antiguo Testamento, para llegar precisamente a dónde, a lo que nos decía Jeremías, se iba a crear o se iba a pactar una nueva alianza con ese pueblo de Israel, una alianza en la que se iba a escribir la ley en sus corazones. Y nos decía el Concilio Vaticano II, y lo vamos a ver hoy, es esta prefigura con esas palabras que se le dice a Jeremías, que le dice Dios a Jeremías, es esa prefigura de ¿quién? De Cristo que iba a venir a integrar a toda la humanidad, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel elegido por Dios, sino ahora a todos los pueblos, a todas las naciones, desde ese momento y hasta el fin de los tiempos. Entonces ya somos nosotros, por medio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, ya formamos parte de este pueblo de Dios. Ya somos entonces esa nación santa, ese pueblo que va caminando para llegar al encuentro, para llegar al fin, que es nuestro Dios. Entonces, por eso es de que venimos así. Llegamos, pasamos en el Antiguo Testamento con las citas bíblicas. Hoy vamos a ver por qué y cómo nos dice el Concilio Vaticano II sobre este pueblo de Dios, y entonces de ahí vamos a tomar ahora las citas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo van cambiando? Antes era esa reafirmación: pueblo de Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es lo que le decía Yahvé al pueblo de Israel. Ahora ya hay un cambio, se presenta, está con nosotros, se hace humano Dios, y entonces vamos a formar nosotros ese pueblo y vamos a ser ya parte de ese pueblo a través del bautismo. Vamos a ser parte de este pueblo por la sangre de Cristo. Vamos a ser parte de este pueblo porque el Hijo de Dios se hizo hombre y porque nos vino a salvar, porque vino aquí a la tierra, porque vino a redimir al hombre. Así es de que vamos a ver entonces esta otra parte. Primero vamos a ver qué nos dice el Concilio Vaticano II sobre esta cuestión de pueblo de Dios. Y nos dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Esto es la cita de Jeremías 31 capítulo 31 del versículo 31 al 34, que ya lo leímos en los 2 programas anteriores. Pero esta parte: pactaré con ellos una nueva alianza. ¿A quién está refiriéndose? Está refiriéndose a Cristo. Cristo instituyó este pacto nuevo, es decir,
en el Nuevo Testamento con su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los paganos, para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu, y construyeran el nuevo pueblo de Dios. Esta parte, ya no ser ese pueblo por la carne que venía, por ese pueblo elegido, escogido, que dentro de todo su trayecto había comentado en su momento tanta infidelidad, tanto alejamiento, que fue quedando un resto fiel, y de ese resto fiel nació Cristo. De ese resto fiel, entre todo ese pueblo que fue creciendo, que fue siendo numeroso, ese resto fiel, de ese resto fiel nace Cristo. Y entonces de él, de Cristo, al nacer, al hacerse hombre, entonces ya no convoca solamente a ese pueblo por la carne, sino ahora es por el Espíritu, en donde se va a formar el nuevo pueblo de Dios. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución de la Iglesia, en el capítulo de Pueblo de Dios. Y nos dice también qué características tiene este nuevo pueblo de Dios, que ya vino a formarse por Cristo. Nos dice la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo, como en un templo, como en un templo. Esta parte que se nos ha enseñado también y se nos ha dicho que somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos, este cuerpo que tenemos, somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya nos está indicando, ya no somos un pueblo por la carne, ya somos por medio del Espíritu, formamos este pueblo, este nuevo pueblo. De ahí vamos a ir pasando en lo que todos hemos llegado a escuchar en algún momento, que la iglesia es ese cuerpo místico de Cristo. Vamos a ir viendo cómo poco a poco van cambiando esas expresiones, o mejor dicho, no cambiando, se van tomando estas expresiones en la Biblia para indicarnos sobre este pueblo de Dios, que ya se va convirtiendo en un cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Más adelante nos dice, tienen como ley el mandamiento nuevo de amar como el mismo Cristo nos amó. Antes nos decían ese mandamiento de nada más de llevar a cabo la ley, esa ley mosaica, como se menciona comúnmente, de todo lo prescrito por la ley. También recordemos una parte de la Biblia en donde en uno de los evangelios, cuando dice Jesús que anteriormente en la ley mosaica, en el pueblo de Israel, se decía o se llevaba a cabo la ley de ojo por ojo y diente por diente. Y entonces Él viene, ya no viene a que toda esa normatividad, a que toda esa forma de llevar a cabo estrictamente la ley se continuara, porque se había desviado, porque se pretendía llevar a cabo ese cumplimiento de la ley, pero dentro de todo ese cumplimiento se había desviado. Y nos decía también en otro pasaje de la Biblia, se exige a los demás cuando no se es capaz de cumplir ellos mismos. Como nos decía, ves la viga en el ojo, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo. Precisamente es eso de... Era ya una ley que no se estaba llevando por amor, sino que se estaba llevando por cumplimiento, por exigencia, pero ya en cierto modo no se estaba cumpliendo como debería de haber sido. Y Él viene a perfeccionar la ley, esa ley que se traía escrita en los corazones, como lo dice Jeremías, ya esa ley que ya no estaba siendo cumplida por amor, Él viene. Y Él viene a perfeccionar esa ley. Y entonces por eso es de que nos dice esta parte, tiene como ley el mandamiento nuevo de amar. Ese amor ya no es el cumplimiento por orden, por obligación, sino el cumplimiento de hacer las cosas por amor. Ese amor que Cristo nos vino a dar en su presencia aquí en la tierra, y que nos vino a enseñar, a amar. También nos dice, tiene como fin el reino de Dios.
este nuevo pueblo de Israel tiene como fin llegar a ese reino de Dios que estamos viviendo desde el momento en que se hizo presente el Hijo de Dios aquí en la tierra. Ya estaba haciéndose presente ese reino de Dios y que va a ser el reino al que lleguemos en el futuro, en ese momento cuando estemos con Dios en presencia, cuando estemos con Él para que vivamos en su reino. Y luego más adelante nos dice este Concilio Vaticano II, este pueblo, aunque de momento no abarque todavía a todos los hombres y muchas veces parezca como un pequeño rebaño, es sin embargo un germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Así es, a pesar de que no se contemple en este momento como un pueblo que esté toda la humanidad integrada en este momento, pero es un germen finísimo, es decir, firmísimo, es decir, es esa semilla que se está sembrando y que va a germinar, que va a dar frutos abundantes. Así es la iglesia, así es este nuevo pueblo de Dios, es este amor que nos vino a enseñar Cristo, es sembrarlo para que poco a poco se vaya extendiendo y logre llegar a todos los pueblos de la tierra. Más adelante también nos dice, así como el pueblo de Israel, según la carne, volvemos a mencionar esa parte, que peregrinaba por el desierto, ya es llamado iglesia, del mismo modo, el nuevo Israel que caminando en este mundo busca la ciudad futura y permanente se llama Iglesia de Cristo. Somos ahora ese pueblo de Dios que vino desde el Antiguo Testamento. A partir de la venida de Cristo ya somos llamados Iglesia de Cristo, ya no tanto como pueblo de Dios, sí se puede llamar, pero ya se le va cambiando el nombre y ese pueblo de Dios ya es llamado Iglesia de Cristo. Seguimos. La Iglesia se inserta en la historia humana y ha de extenderse por todas las naciones. Es lo que mencionamos. En su momento va a ir, en su momento, así como ha sido y así como es y así como seguirá siendo, se va a ir extendiendo hacia todas las naciones. La Iglesia camina en medio de pruebas, tribulaciones, y va siendo confortada por la fuerza de la gracia de Dios. Dios está con nosotros, así como estuvo siempre presente en el pueblo de Israel y estuvo siempre en todo momento, de esa misma forma está presente en esta iglesia, está con nosotros. Otra de las cosas que empieza a hablar en el Concilio Vaticano II en esta parte sobre el pueblo de Dios es la familia. ¿Qué nos dice sobre la familia? Y nos dice que la familia por el bautismo se convierte en hijos de Dios para perpetuar el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Es decir, por medio de la familia se perpetúa este pueblo de Dios a través del bautismo. Recordemos algo bien importante, que nosotros somos y entramos a la iglesia por medio del bautismo. Es la puerta para que nosotros pertenezcamos a esta iglesia. Esa pertenencia que insistía Dios hacia el pueblo de Israel, pues ahora la tenemos, esa pertenencia nos la indica y somos recibidos a través del bautismo. Si nosotros no somos bautizados, no formamos parte de este cuerpo místico de Cristo. Pero algo bien importante, no por eso no vamos a poder dejar de salvarnos. ¿No habrá esa posibilidad? Claro que sí, la habrá, pero de entrada nosotros para formar, para pertenecer, como nos decía el Papa Francisco, para tener ese sentido de pertenencia, para estar dentro de este camino que nos lleva hacia ese reino de Dios, formamos parte, somos parte de esta iglesia y somos y formamos parte a través, por medio, mejor dicho, del bautismo.
Y nos dice, todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Todos somos llamados. Por eso, este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los tiempos. Es decir, desde ese momento, desde aquel pueblo de Israel, con la venida de Cristo, desde ese momento, en el tiempo que hemos llegado a la actualidad y hasta el fin de los tiempos, todos son llamados para pertenecer a esta iglesia. Nos dice también que forman el pueblo de Dios personas de todas las naciones, porque de todos recibe sus ciudadanos y todos son de un reino, ciertamente no terrenal, sino celestial. Todos, al formar parte de este pueblo de Dios, nos convertimos en ciudadanos de un reino celestial, no terrenal, no un reino como pensamos o como creemos o como cuando vino Cristo, que esperaban un rey poderoso, un rey con tantas propiedades, con tantos lujos, y no, fue un rey humilde, un rey sencillo, pero porque su reino no era de este mundo, sino que su reino era celestial. Y es a ese reino al que nosotros podemos aspirar perteneciendo en esta iglesia, en este nuevo pueblo de Dios. Vamos a ir entonces ahorita a un corte musical. Vamos a escuchar una melodía y regresamos en unos momentos. No se vayan. No te vayas, regresamos en unos momentos a tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina. Bien, queridos radioescuchas, regresamos nuevamente a nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios. Vamos a dar unos saludos para las personas que se han ido conectando con nosotros. A Rosy Ángel, hola, buenas tardes, seas bienvenida a nuestro programa. También a Beto Pacheco, saludos a su... Pues un saludo bien grande a esta familia, a la familia Pacheco Hernández, a Sony, a Betel. Esperemos y pedimos a Dios que se mejore, que pronto se recupere. Y pues a todos nuestros radioescuchas que nos siguen fielmente aquí
en Radio San Juan Diego. A todos ustedes un cariñoso saludo. No di el saludo ni la bienvenida a todos ustedes. Y también a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, también nuevos radioescuchas que están también conectados, o nosotros estamos conectados con ellos en algunos de nuestros programas de aquí de Radio San Juan Diego. Ojalá en algún momento pues toda nuestra programación, ¿verdad?, pueda ser escuchada por toda esta provincia eclesiástica de Tlalnepantla, pero pues de verdad créanos, aunque llegue a alguien de ustedes nuestros programas que puedan crear esa semillita en ustedes, nosotros podemos estar cumpliendo con eso precisamente que se nos ha pedido, evangelizar. Entonces, ojalá que podamos llevar a cabo este cometido que se nos ha sido asignado y pues hacer lo mejor que podemos para llegar a ustedes. Pues bien, vamos a continuar. Entonces, seguimos con lo que nos dice el Concilio Vaticano II sobre el pueblo de Dios. Nos dice, pero como el reino de Cristo no es de este mundo, estábamos hablando de que es un reino celestial, no un reino terrenal. Como el reino de Cristo no es de este mundo, la iglesia o pueblo de Dios no quita a ningún pueblo ningún bien temporal, sino al contrario, fomenta y asume todas las capacidades, riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno, y al asumirlas las purifica, las fortalece y las eleva. Es decir, todas ellas costumbres, tradiciones, cultura que tienen los pueblos, no los quita. Este reino celestial no excluye nada de eso, de todos estos pueblos terrenales, sino que al contrario, los eleva, los asume, los toma, los purifica, los hace mejores, porque este reino celestial no viene a quitar, sino al contrario, viene a integrar, viene a unir, viene a unificar. Y entonces todo eso que tiene cada pueblo de cultura, de creencias, de tradiciones, mejor dicho, de tradiciones, no tanto de creencias, sí, porque podemos interpretarlo mal, pero sí de tradiciones, en su cultura, todos aquellos principios que tienen y que viene a integrarlos. Este nuevo pueblo lo viene a integrar, lo viene a elevar, lo viene a llevar de una forma sencilla, lo viene a manejar para crear todavía mejor esa cultura, mejor ese pueblo en todas estas tradiciones que tiene, para unificar, pero también lo viene a purificar, pudiéramos decir así, para que forme parte de este nuevo pueblo de Dios sin quitar nada. Bueno, habrá algunas situaciones que sean complejas, algunas situaciones que no entran en la parte, y bien nos lo marca el Concilio Vaticano II, todo aquello que no esté en contra de los principios, en contra de nuestros dogmas, es aceptado. Todo aquello que vaya en contra no se podrá aceptar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una mezcla así tal cual de ritos con nuestros principios, nuestros dogmas. Y ahí entramos en otra parte, que es la parte de la... se me fue ahorita la palabra, pero es una cuestión un poco compleja. Son costumbres que tienen muy arraigadas en unos lugares, y bueno, eso ya es otras cuestiones, pero aquí lo que se pretende es que estos pueblos no se sientan excluidos, sino al contrario, se puedan santificar, se puedan elevar para que formen parte y se sientan integrados en este pueblo de Dios. Es el sincretismo, ahí ya recordé la palabra, de llevar todas estas cuestiones, y eso es otro punto, lo vamos a dejar a un lado, en ese punto no nos vamos a meter, no vamos a intervenir el día de hoy, habrá un momento en el que lo comentemos. Pues bien, vamos a dar otro saludo a Sandra Cars. Hola, buenas tardes Sandra, bienvenida. Esperemos que estés y te conectes más frecuentemente con los programas de aquí de Radio San Juan Diego.
Y pues también nos dice, cada una de las partes aporta sus dones, enriqueciéndose mutuamente, llevando a cabo la plenitud de la unidad. El pueblo de Dios no solo reúne personas de diversos pueblos, sino que integra diversos órdenes. Hay de diversidad entre sus miembros debido a sus funciones. Y ahí vamos a ir viendo un poco más adelante a qué se refiere en esta parte de diversidad de órdenes y de funciones. Pero llegamos entonces ahora sí, ya vimos qué nos decía el Antiguo Testamento, ya vimos qué nos dice entonces el Concilio Vaticano II sobre lo que es pueblo de Dios, y ahora pues entonces vámonos otro poquito atrás, vámonos para ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre este pueblo de Dios. Ya llevamos un poquito de tiempo, pero yo espero que Pati, saludos a Pati que está en los controles, que nos haga la indicación para cuando ya vaya a ser el tiempo, porque si no me voy a seguir. Entonces, Pati, nos indicas, por favor, para cuando ya sea el tiempo de ir concluyendo el programa. Vamos a ver qué es lo que nos dice entonces el Nuevo Testamento sobre este pueblo de Dios. Y la primera cita la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 del versículo 12 al 13, y nos dice así: Pero a todos los que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre. Pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Esta parte en la cual ya no hablamos de esa unión de carne, sino por el Espíritu. Por Dios ya somos hijos de Dios. Por el amor ya somos hijos de Dios. También lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo del 16 al 18. ¿Y qué nos dice en esta carta? Por eso, la fe es el camino, porque la fe da lugar a la gracia de Dios. Y es así como las promesas de Abraham se cumplen para toda su descendencia, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, según está escrito: Te hago padre de todos los pueblos. Es nuestro Padre delante de aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera, pues en ese Dios creyó él. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: Mira, ¿cuántos serán tus descendientes? Somos descendientes de ese pueblo, somos descendientes de Abraham, somos parte de esa descendencia numerosa, de esa descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Somos nosotros parte de eso, de esa herencia. Somos parte y somos descendientes de Abraham. También en la carta a los Romanos, el capítulo 12, del versículo del 4 al 8 nos dice: Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo. Es uno, aunque conste de varios miembros, pero no todos tienen la misma función. Lo mismo nosotros, con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Así pues, sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. El que por don de Dios es profeta, hable como le inspire su fe. Que el diácono cumpla su oficio, que el maestro enseñe la doctrina. El que motiva a los demás, que sea convincente. Asimismo, debes dar con la mano abierta, presidir con dedicación y en tus obras de caridad mostrarte sonriente. Esta expresión es algo que no la había yo encontrado en la Biblia. Obviamente, consideremos siempre que las traducciones varían por la traducción del idioma y por la misma edición de la Biblia. Pero esta palabra, esta expresión, muéstrense siempre sonrientes, es algo que casi no lo escuchamos, casi no lo vemos, casi no lo oímos dentro de la Escritura. Y es algo que, pues, me sorprendió precisamente porque
Creo que siempre tenemos una expresión, una actitud de cumplimiento, una actitud de trabajo. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, pues dedicamos todo el tiempo a lo que es nuestras responsabilidades. Y cuando estamos también en la iglesia, pues también es esa parte de la responsabilidad. Pero esta forma de decirnos en esta carta a los romanos, de mostrarse sonrientes, creo que es algo que nos viene a favorecer, porque quizá muchos son alegres o algunos seamos alegres, un poco alegres, pero una sonrisa nos conforta, una sonrisa nos acoge con alguien quien nos brinda una sonrisa. Entonces creo que esta expresión que acabamos de leer, pues no nos cuesta nada sonreír, y aquí con Patti Candy, que siempre nos estamos riendo a nosotras, es un ejemplo para que ustedes puedan ver que sí podemos llevar a cabo nuestra actitud con los demás. Pues vamos a continuar con la siguiente cita bíblica, que es la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, del versículo del 6 al 9. Y nos dice así: acuérdense de Abraham, creyó a Dios que se lo tomó en cuenta para considerarlo justo. Entiendan pues que solo quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. Ya sabía la Escritura que por el camino de la fe Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, de modo que los que toman el camino de la fe reciban la bendición junto con el creyente Abraham. Nos está indicando y nos sigue insistiendo esta parte, y nos va llevando estas cartas del Nuevo Testamento, ese origen de donde nace este pueblo de Israel, que fue con la promesa hecha a Abraham. En esta misma carta de los Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 26 al 29, nos dice lo siguiente: por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y por ser de Cristo son la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos en los que se cumplen las promesas de Dios. Esta parte de herederos, recordemos que en el Antiguo Testamento esa herencia, esa procedencia, esa entrega de poder, digámoslo así, o de esa herencia, era muy significativo del padre hacia el hijo. Y algo que tenemos ya que ir viendo en esta parte que acabamos de leer, nos está indicando, nos está recordando aquel origen del pueblo de Dios, y nos está ahora ya indicando, ya son hijos de Dios. Antes solamente era el pueblo elegido. Antes solamente era ese pueblo que Dios eligió entre todos los pueblos por amor. Pero ahora, después de la venida de Cristo, ya se nos dice son hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Ya no es nada más ese pueblo, ya somos hijos de Dios, ya somos llamados hijos de Dios. Y esto es lo que empieza a marcar la diferencia de aquel pueblo de Dios a este nuevo pueblo de Dios, a esta iglesia que formamos. Pues vamos a, todavía nos da tiempo de continuar con la carta a los Gálatas. Continúa y dice en el capítulo 4, del versículo del 4 al 7. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Ustedes ahora son hijos por esta razón. Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Papito. Qué grandioso esta parte. Ya
ya no somos solamente parte de ese pueblo, ya somos hijos. Hijos, aquí nos dice hijos adoptivos de Dios por Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, nos vino a salvar, nos vino a redimir y además nos vino a dar esa herencia con Dios, a formar a ser herederos, a ser hijos de Dios. Vamos a dar otros saludos a Marcela Martínez, a Maritza Espinosa. Buenas tardes, Maritza, agradeciste el otro día los saludos de la invitación, sigue presente, así es de que cuando te animes me avisas. A Brenda Yáñez, buenas tardes, tienes razón, una sonrisa no cuesta nada y siempre alegra el día. Sí es cierto, Bren, y sobre todo, Bren, con tus niños, con tus pequeñitos, siempre es una alegría. Luca y Liam, siempre, esos dos pequeñitos, así es de que cómo no nos vamos a reír con ellos y sobre todo tú, cómo no vas a poder reírte con todo lo que hacen y las ocurrencias de tus niños. Vamos a continuar entonces con Gálatas en el mismo capítulo 4, del versículo 22 al 31, y nos dice lo siguiente. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno con una mujer esclava, el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava nació como cualquier humano. En cambio, el hijo de la mujer libre nació para que se cumpliera una promesa de Dios. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera es la del monte Sinaí, que da a luz a esclavos. Es la que representa a Agar, la mujer esclava, pues el monte Sinaí está en Arabia, el país de Agar. Esta alianza corresponde a la ciudad de Jerusalén, que es esclava, ella y sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre, y la Escritura dice al respecto: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque muchos serán los hijos de la madre abandonada, más numerosos que los hijos de la que tiene esposo. Hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa, pero ya en este tiempo el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Nos sigue insistiendo estas lecturas, estas cartas sobre aquel inicio de ese pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto por muchísimos años y que fue liberado por Dios. Y nos vamos y con esto vamos a ir terminando hoy. ¿Y a qué me refiero la expresión que hago? Porque en la carta a los Efesios, casi todo el capítulo, bueno, no todo, pero sí una gran parte del capítulo 1, habla sobre esta parte y aquí sí menciona en varios momentos el pueblo de Dios. Y dice así, en la carta a los Efesios 1, del versículo 4 al 14, y nos dice esto, algo muy importante. En Cristo, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, para estar en su presencia, sin culpa ni mancha. Desde la eternidad, determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiso y más le gustó, para que se alabe su gloria por esa gracia suya, que nos manifiesta en el bien amado. Pues en Cristo, la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia, mediante dones de sabiduría e inteligencia. Dios nos da a conocer ese proyecto misterioso, fruto del amor que tiene a su Hijo, que debía realizarse cuando llegara la plenitud de los tiempos. Todas las cosas han de reunirse con Cristo, tanto los seres celestiales como los terrenales. En Cristo
Dios nos apartó, a los que estábamos esperando al Mesías, el que dispone de todas las cosas como quiere. Nos eligió para ser su pueblo, para alabanza de su gloria. Ustedes también, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es el anticipo de nuestra herencia. Así va liberando al pueblo que hizo suyo, con el fin de que sea alabada su gloria. Pues así, queridos radioescuchas, todavía nos faltan otros pasajes de la Biblia, pero vamos a ir concluyendo hoy con nuestro programa. Y un saludo más a Erika León. Saludos a un abrazo. Erika, un abrazo también de regreso para ti. Muchísimos saludos. Erika también es una de nuestras locutoras de aquí, de Una Aventura de Fe. Los días lunes pasa su programa. Una muy gran persona, gran amiga, una gran persona. Y pues también, si tienen oportunidad, vean su programa. Y pues vamos entonces a ir concluyendo. Ya pasamos de ser un pueblo de Dios. No que pasemos. Originalmente es la expresión un pueblo de Dios. Viene Cristo, ya se hace una nueva alianza con Él. Ya somos un nuevo pueblo. Ya se empieza a formar una iglesia. Ya somos entonces ahora, por Cristo, hijos adoptivos de Dios. Ya se nos da entonces ese nombre, hijos adoptivos de Dios. ¡Qué grandeza, qué dicha de que nosotros en este siglo XXI, en esta actualidad que estamos, podamos decir que somos hijos de Dios, cuando anteriormente, desde el Antiguo Testamento, no tenían esa expresión, solamente que eran pueblo de Dios, como pertenecientes a Él, pero no como hijos de Dios, que ahora nosotros tenemos esta dicha. Porque por Cristo, porque Él vino a hacernos parte de esa herencia y vino a darnos la vida eterna. Y somos entonces ahora hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos dando término a nuestro programa el día de hoy, Iglesia Pueblo de Dios. Vamos a seguir. Vamos a terminar el siguiente miércoles con las citas bíblicas para que vayamos descubriendo cómo vamos siendo parte en este camino que ha llevado el pueblo de Dios, que estamos siendo la iglesia, cómo vamos caminando hasta el día de hoy. Pues me dio muchísimo gusto de estar con ustedes. Un saludo a todos, aún aquellos que no han podido conectarse, que ya lo harán próximamente. Patti, también para... muchas gracias porque está siempre aquí ella en los controles. Un saludo a Nancy, también Nancy, que te recuperes, que todo esté bien contigo. Y pues nos estamos viendo, queridos radioescuchas, el próximo miércoles. Soy Asunción Olivares y me dio mucho gusto de estar con ustedes y les doy las gracias por este programa. Y bueno, me queda decirles que pasen una muy bonita tarde. Hasta pronto. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.
las sombras, iglesia peregrina.